parasitosis. ¿Qué es la parasitosis? ¿No? Parasitosis. Aquí en la diapositiva decimos que está conformado por organismos. Esos organismos son los parásitos. Esos parásitos pueden vivir de forma temporal, de forma permanente, de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque como dice el término parásito, un parásito vive a expensas de otro, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que diferenciar los parásitos, si son permanentes, si son obligatorios, si son temporales, si son periódicos, ¿no es cierto? En ese entender es que nosotros vamos a trabajar con respecto a las enfermedades parasitarias. Lógicamente que un parásito cuando afecta al individuo va a haber respuesta del individuo. ¿Y cómo va a responder? El que va a responder es su sistema inmune, ¿no? Entonces, los parásitos, los individuos que pueden tener parasitosis pueden ser perros, cerdos, ovinos, caprinos, etcétera, incluso los reptiles, ¿no? Y también el humano, es decir, todos los seres vivos. Pero también existen parasitosis, o en término parasitosis también se emplea en la agricultura, por ejemplo, ¿no? También afectan, por ejemplo, los ácaros, también afectan los insectos, ¿no? Y que de alguna forma producen alteración, en este caso en las papas, en las lechugas, en los camotes, en las yucas, en el maíz, etcétera, ¿no? Entonces, y para ello se encargan los ingenieros agrónomos, ¿ya? Entonces, en resumen, el término parasitosis son organismos que viven en forma temporal, permanente, obligatoria en el individuo o un ser vivo, llámese animales y humanos, hablando de nuestros pacientes, diríamos, ¿cierto? También el humano, ¿no? Entonces, y lógicamente que mantienen una relación de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Tú me ayudas y yo te ayudo. Eso en ese caso ya es un término ecológico que se llama la simbiosis. Pero más que todo, cuando hablamos de parásitos, siempre el que se beneficia es el parásito y el que se afecta es el huésped. Entonces, en el huésped va a producir enfermedades. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Enfermedad parasitaria, ¿no? Ahora, esa enfermedad parasitaria puede ser de forma sintomática o de forma asintomática. En el caso de parásitos, generalmente el individuo muere por otras cosas, menos por el parásito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si el individuo, si el parásito es un parásito hematófago, entonces va a estar de a pocos consumiéndole la sangre. Entonces el individuo se va poniendo poco a poco, se va poniendo delgado, flaco, posteriormente se va poniendo pálido, mucosas amarillas, entonces ya pues para poder, pero no tiene temperatura. Por ejemplo, una tenia, un nematodo que está en el individuo solamente se adelgaza, tiene sueño, ¿no? Rechina los dientes, pero sin embargo no tiene este, eh, más que todo se adelgaza, ¿por qué? Porque no existe absorción de nutrientes, ya que tienen a un individuo que está alimentándose del sangre, en este caso. Entonces, y se acude, pues se va uno al médico, le hacen un análisis coproparasitológico seriado, es decir, 3 días seguidos, a la misma hora, ¿no? Y para ver el diagnóstico. Una vez que es negativo, pues puede ser otro caso. Entonces, es una forma de cómo monitorear la salud del individuo, ¿no? Empezando por el análisis de ese, ¿no? En el tema que vamos a hacer, nuestras enfermedades parasitarias, es de acuerdo a lo que hemos desarrollado, de acuerdo al curso. El curso de parasitología 2, enfermedades parasitarias 2, es protozoarios y artrópodos, entendiéndose a los artrópodos como los ectoparásitos, ¿no? Porque ellos son los que afectan en la parte externa, ¿ya? ¿Tuvieron alguna pregunta al respecto, por favor? ¿Alguna pregunta? No, doctora, no. Ya, entonces vamos a seguir.
me dices su nombre, el que quiere, ah, el que responde, cuando yo haga la pregunta, me dice su nombre para poder calificarlo, porque eso ya corresponde a el capítulo 3, ¿ya? Bien, entonces, en eso consiste la enfermedad parasitaria, ¿ya? Tiene también un esqueleto. Anoten, por favor, ¿cuál es el esqueleto de una enfermedad parasitaria? Primero es el agente causal, ¿ya? Se me ocurre. A ver, describe cuál es el esqueleto de una enfermedad parasitaria. Entonces ustedes ponen primero el agente causal, ¿ya? Eh, Segundo, la epidemiología. Tercero, la patología, lesiones, síntomas, signos. Luego el diagnóstico. Después del diagnóstico sigue el control y después el tratamiento. A veces se considera primero el tratamiento y luego el control, ¿no? En eso consiste el esqueleto de la enfermedad parasitaria, de las enfermedades en general, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiología, entonces sabemos también que normalmente dentro de la gama y la población de parásitos existen dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grandes grupos? Los endoparásitos y los ectoparásitos. Dentro de los endoparásitos, por ejemplo, en el caso de nosotros, de este curso, de este capítulo, es solamente protozoarios, nada más. Y de parte de los ectoparásitos son todos los que ven ahí, insectos y arácnidos, ¿no? Entonces, dentro de los insectos, vemos, están ahí liderando, en primer lugar, están las moscas, ¿no? Las moscas verdaderas. Entonces, y dentro del también otro, los ácaros, tenemos a las garrapatas y tenemos a los ácaros. Y dentro de los insectos también tenemos a los piojos. Entonces, estos son los parásitos que tienen mucha importancia en medicina veterinaria por el hecho de que son los productores de grandes problemas en el ganado, sobre todo en el ganado vacuno, ¿no? Que también todas las especies animales tienen sus parásitos, pero los que causan mayores desastres, si bien es cierto, se presentan por temporadas, es decir, de acuerdo a la época del año, ¿no? En zonas calurosas, en zonas de frío, en zonas lluviosas. Entonces, cada agente se presenta de acuerdo al lugar de donde hay, ¿no? A la época o a la temporada del año. En invierno, ¿qué se presentan? En verano, ¿qué se presentan? En lluvia, ¿qué cosa hay? Etcétera, ¿no? Eso estudia la epidemiología, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso también nosotros podemos decir si son parásitos permanentes, son parásitos obligatorios, ¿no? Entonces, de ahí venimos a hacer todo lo que es el capítulo de enfermedades parasitarias. Primero vamos a hacer primero por los protozoarios y después vamos a hacer por los artrópodos. Si por ahí ustedes tienen su sílabo, ¿alguien puede leer el sílabo que corresponde a la semana 11? Bueno, este de la semana 11 sería semana 12.